Pero a mí se me ocurrió ir por UP repasando los temas más importantes, ¿sí? Y después en base a eso termino y me van haciendo todas las preguntas, si les parece. En la UP1, ¿sí? Yo estaba repasando que habla de control prenatal. ¿Cómo vienen con los controles prenatales? Más o menos vieron eso, repasaron, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, yo voy a abrir mi Power de trabajo de parto, que fue uno de los seminarios que yo di en la cátedra, que yo estoy en la cátedra del provincial. Y en base a eso vamos a ir repasando, porque la UP2 después ya habla de trabajo de parto. Cuando llega una paciente al consultorio, una pregunta que yo suelo hacer en el final. Llega una paciente al consultorio y tiene solamente un test de embarazo positivo. ¿Qué le tengo que pedir o cómo voy a iniciar la atención? ¿Alguien se anima? Bueno, podemos pedir una ecografía. Ajá. Bien, ¿a partir de cuándo puedo pedir la ecografía? La transvaginal a partir de la 6ª semana y la abdominal a partir de la octava. Bien, perfecto. Y entonces yo voy a necesitar saber las semanas de las pacientes y ¿qué le voy a preguntar? La fecha de última menstruación. Perfecto. Lo Primero que voy a preguntar, la fecha de última menstruación, si se la acuerda o no se la acuerda, si la paciente era regular, si tomaba algún método anticonceptivo. Bueno, obviamente voy a hacer toda la anamnesis, viendo si es su primer embarazo, si tuvo alguna gesta previa, y interrogar todo acerca de esas gestas previas, si tuvo preeclampsia en embarazos anteriores, si tuvo alguna complicación, todo. Si ustedes vieron el carnet perinatal, los va guiando hacia cómo hay que preguntar. Está todo en orden puesto, ¿sí? El peso de los recién nacidos anteriores, en caso que haya tenido. Si tiene antecedentes familiares, si tiene alguna patología previa a la paciente, que tome alguna medicación. Entonces, vamos a hacer todo el interrogatorio y en base a eso vamos a calcular la edad gestacional. Una vez que calculamos la edad gestacional, ahí sí vamos a poder proceder al examen físico, ¿sí? ¿Qué le voy a hacer el examen físico a la paciente? Esta paciente que solamente tiene un test de embarazo positivo. ¿Qué se les ocurre? Los signos vitales, la tensión arterial. Perfecto. Eso vamos a hacer en básico en esta paciente, ¿sí? Evaluar signos vitales y evaluar el peso, ¿sí? De la paciente para saber con cuánto estamos arrancando el embarazo. La y talla. la talla. Perfecto. Y la talla que me lo pide también en el carnet perinatal. Esperen que quiero... ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Bueno. Ahora vamos al de trabajo de parto. Seguimos. Le hacemos el interrogatorio, el examen físico y ahora sí nos vamos a la parte de, bueno, qué estudios podemos solicitar para el próximo control. Como bien dijeron, la ecografía, ¿sí? La ecografía entonces la vamos a pedir entre la semana 5 y 6, vía transvaginal, ¿sí? Porque no la vamos a poder ver vía transabdominal a un embarazo tan chiquito. Y recién a partir de la 8ª semana podemos hacerlo vía transabdominal, ¿sí? Hay embarazos más chiquitos que pueden llegar a verse transabdominal, pero para que estemos seguros y que no nos informe un saco gestacional vacío y que en realidad no sea porque esté vacío, sino porque el embrión sea más chiquito, lo ideal es esperar la 8ª semana para la transabdominal y que si es menos de 8 semanas, lo podamos hacer transvaginal. Menos de 5 semanas nunca se va a ver, ¿sí? Puede llegar a verse, como dice la bibliografía, a las 4 semanas del saco gestacional, pero por lo general puede que no se vea. Entonces, antes de que la paciente se asuste y demás, esperamos a la 6ª semana, por lo menos, para pedirle la ecografía, ¿sí? Como para estar también bien seguro. Después de eso, vamos a pedirle el laboratorio, ¿sí? Sí. ¿El laboratorio en qué consiste? Vayan tirando, a ver. Una subbeta. Serologías. ¿Cuáles serían las serologías? VIH, sífilis,
Chagas, toxoplasmosis, hepatitis B y solo. Rubiola. Sí, en realidad la rubiola no se pide de rutina porque lo que vemos ahí es el esquema de vacunación. Por suerte, la mayoría de todas las pacientes están vacunadas con la triple viral en la infancia. No sabemos qué va a pasar los años posteriores, vieron que cayó la vacunación, pero bueno, los que somos Sí, ya por eso, todos los eso. adultos están casi todos vacunados. Así que no se pide de rutina la rubiola. En sí pedimos entonces VDRL, virus de hepatitis B, HIV, Chagas, que acuérdense que se pide mediante 2 métodos, ¿sí? Se escribe Chagas por 2 métodos, porque un solo Chagas positivo no nos confirma un resultado positivo, así que siempre tiene que ser mediante 2 métodos de laboratorio, VRL, virus B, HIV, Chagas y toxoplasmosis, que es la IgG y la IgM, ¿sí? Que tenemos que pedir. Porque recuerden de que tenemos que ver si es una toxo crónica, es decir, que se la haya contagiado antes del embarazo y que solo tenga los anticuerpos positivos, en ese caso nos va a venir la IgM negativa y la IgG positiva, o una toxo aguda, que es lo que nos preocupa en el embarazo, una paciente que tiene una toxoplasmosis negativa previa y que después viene con una IgM positiva, ¿sí? O que teníamos registro de una toxo negativa previa, pero puede ser que tenga una IgG positiva, y ahí ya nos vamos a ver el test de avidez, ¿sí? Ahí ya adentrándonos en el tema de toxoplasmosis. Y estas serologías, recuerden que hay algunas que se repiten todos los trimestres y hay una que no. El Chagas, por ejemplo, ya si tenemos un Chagas de 2 métodos de negativo en el primer trimestre, listo, no lo repetimos más en el embarazo. La toxoplasmosis, si es crónica, si la IgG es positiva, tampoco la repetimos más en el embarazo. Si repetimos VRL, virus B y HIV en todos los trimestres, y la toxo la repetimos también si es negativo, ¿sí? ¿Qué me iban a preguntar? Pensé que me iban a hacer una pregunta. No, yo te quería pedir que me repitas de vuelta las torch, por favor. Era sífilis, Chagas, HIV, toxo y hepatitis B. Esa o sea, son torch, pero hay más cantidad de torch. Esas no son las torch, no confundan. Las torch es una patología, o sea, son distintas infecciones que pueden generar una patología en el embarazo, que las pedimos en casos puntuales, por ejemplo, una amenaza de parto prematuro, porque dentro de esas que yo nombré, también las torch incluyen, por ejemplo, el parvovirus, el citomegalovirus, otros que no se le piden a todas las embarazadas, ¿sí? Claro. Así que lo que yo nombré ahora son las serologías que le pedimos de screening a todas las embarazadas. VDRL, virus B, HIV, toxo, que es la IgG y la IgM, y Chagas por 2 métodos, ¿sí? Son 5 que tenemos que pedir a todas. Después, en casos puntuales, extendemos el panel con las torch. Profe, entonces en los 3 trimestres sí o sí, VDRL, HIV y hepatitis B. Y la toxo sería la negativa. Ajá. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, el laboratorio dijimos, vamos a pedir las serologías y vamos a pedir un hemograma completo, ¿sí? Con todo, con las plaquetas, con todo. Factor RH, ¿no? Sí. Factor RH, grupo y factor. Glicemia, función renal, que incluye urea y creatinina. Función hepática. Función hepática no a todas, ¿sí? Podemos pedir, si quieren, una enzima de TGO como para ver la función hepática, pero no está indicada a todas las pacientes porque el hepatograma es un estudio ampliado, por ejemplo, en una preeclampsia, ¿sí? En alguna patología. Acá estamos hablando de una paciente sin patologías previas. Urocultivo. Se va a preguntar si en urocultivo en el primer urocultivo 1 por trimestre también, ¿sí? Porque recuerden que en el embarazo es muy frecuente la bacteriuria asintomática, ¿sí? Y que es el único estadio en el ser humano en donde la bacteriuria asintomática se trata, ¿sí? Porque está asociada a riesgo de parto prematuro. ¿Qué? Una consulta respecto al urocultivo. Si yo hago 1 por trimestre y en alguno de esos me da positivo,
Tenía de una actualización de que de ahí en más se le hace un urocultivo por mes hasta finalizar el embarazo. ¿Eso está bien? En realidad, eso depende si la paciente ha tenido infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Con un solo urocultivo positivo, sí lo que tenés que hacer sí o sí es el urocultivo de control. Si vos hiciste el tratamiento de una bacteriuria asintomática, por ejemplo, siempre le vas a hacer urocultivo de control a la embarazada, a diferencia del adulto que por ahí no se le hace, ¿sí? Okay. Así que vas a tener urocultivo en el medio, vas a tener el urocultivo del trimestre, después vas a tener urocultivo de control, después ya otra vez el del segundo trimestre, vas a tener un urocultivo más seguido. Perfecto, gracias. Y yo te quería consultar sobre las infecciones urinarias. Decía que en las asintomáticas era positivo en 10 a la 3 unidades formadoras de colonias. ¿Eso está bien o es más? Sí, está bien. Está bien. Perfecto. Bueno, entonces, urocultivo y orina completa, ¿sí? Se pegan las dos cosas, porque en la orina también podemos evaluar otros elementos. Y ionograma, ¿sí? Le vamos a pedir también, que consiste en sodio, potasio y cloro, pero ustedes piden ionograma y ya se le mide los 3 electrolitos más importantes. TSH, ¿sí? A todas las embarazadas. La TSH la pedimos en el primer trimestre. Si es normal, no hace falta que la repitamos en todos los trimestres, ¿sí? Pero es más que nada método de screening en el primer trimestre porque el embarazo puede alterar la función tiroidea en una paciente que no haya tenido previamente esa patología. Como dijeron bien, el grupo y factor, ¿sí? Si tiene un RH negativo, recuerden que tenemos que hacer la profilaxis, ¿sí? Con lo que se denomina partogama, que es la inmunoglobulina anti-D, a las 28 semanas, para prevenir justamente patologías de la inmunohistoquímica, ¿sí? ¿Se hace el CUM indirecto si es RH negativa? Siempre se le hace el CUM indirecto. ¿En ese mismo laboratorio o recién en la semana 28? Vos pedís a todas las pacientes grupo factor y CUMS, independientemente de que te digan que ya saben el grupo y no, a todas las pacientes en el laboratorio le pedís así. Recuerden que hay anticuerpos irregulares que por más que sea RH positiva, puede tener un CUMS positivo con alguno de los otros anticuerpos, que no sea RH. Bien. Siempre se pide, porque en el cuaderno del alumno no está. Solamente dice que se pide el grupo sanguíneo y el factor, pero no el test de CUMS. Sí, el test de CUMS es algo que tenemos accesible y se lo pedimos a todas. Bueno, creo que dijimos todo, creo que no me olvidé de nada del laboratorio. Hemograma, glicemia, urea y creatinina, ionograma. Podemos o no pedir una TGO, por ejemplo, para evaluar función hepática, pero no hace falta todo el hepatograma completo. Serología, hormona tiroidea, la TSH, y después vemos si está alterada, podemos pedir la T4 libre. El urocultivo y la... ¿La plaqueta viene ya incluida en el hemograma? ¿Cómo? Las plaquetas sí. Depende de donde ustedes estén trabajando. La mayoría de los lugares sí. Y bueno, eso sería lo básico que pedimos en el primer laboratorio y después sí, lo repetimos también 1 por trimestre de los laboratorios si la paciente viene todo bien, que no tenga ninguna patología. Ya después cuando tiene alguna alteración cambia y puede hacerse más seguido el laboratorio. Bien, y le vamos, en esa consulta que solo me trae el test de embarazo positivo, le hago el examen físico, le pido el laboratorio y la ecografía y le digo que vuelva, ¿sí? Porque recuerden que por más que yo calcule que la paciente está de, por ejemplo, 8 semanas, hasta que no tenga la confirmación por ecografía, que coincida esa ecografía con la edad gestacional que yo calculo, no voy a estar seguro para indicar alguna intervención, ¿sí? Así que en esta primera consulta que todavía no tengo ecografía, no indico vacunas, no indico nada, ¿sí? Espero la ecografía. Y la ecografía, acuérdense que... Consulta, una pregunta. ¿Y el PAPI, si no hay realizado? También se lo hacemos, muy bien.
Bueno, y la ecografía, para saber de que coincida o no coincida con la fecha de última menstruación que nosotros calculamos, ¿sí? Tiene que tener una diferencia menor a 7 días. Estoy buscando acá para mostrarle. Ahí está. ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Sí. Bueno, para poder saber la edad gestacional que tiene un embrión, lo que se mide es la CRL, que estos todos son sinónimos que yo puse acá, el CRL, longitud cráneo-rabadilla, LCC, longitud cráneo-caudal, LEM, longitud embrionaria máxima, son sinónimos de lo mismo, ¿sí? Es medir el embrión de la cabeza a la cola. En este lado tenemos un embrión chiquitito de 6 semanas, que fíjense que se ve como un palito, y en este lado un embrión más grande de entre 11 y 12 semanas, ¿sí? Que ya tiene forma. Pero bueno, en los dos casos medimos, fíjense, el largo del embrión. Y eso es lo que nos va a tirar las semanas de gestación. Esas semanas tienen que tener una diferencia menor a 7 días con la que yo calculo según fecha de última menstruación para que coincidan las semanas por ecografía y por fecha de última menstruación. En el caso de que la diferencia sea mayor de 7 días, se sigue por ecografía, ¿sí? Solamente se sigue por fecha de última menstruación si la diferencia es menor de 7 días con la ecografía. Bueno, y en la ecografía del primer trimestre voy a evaluar varias cosas, ¿sí? Vamos a hacer un diagnóstico de embarazo, vamos a ver la edad gestacional, vamos a ver el número de fetos, ¿sí? Y vamos a ver la viabilidad, vamos a ver si tiene latido, vamos a ver si está intraútero, ¿sí? Por eso es muy importante la ecografía lo más temprana posible, ya pasadas las 6 semanas, lo más temprana posible, para descartar, por ejemplo, un embarazo ectópico, ¿sí? En ese caso, la primera ecografía, cuando es antes de las 16 semanas, solamente vamos a mirar esto. Vamos a ver que haya un bebé que tenga latidos, que la cantidad de sacos que hay. Y en el primer trimestre, acuérdense que también se hace otra ecografía importante, pero que se hace después de las 16 semanas. ¿Que cuál es? La translucencia nucal. Perfecto. Entonces, nosotros calculando las semanas que tiene la paciente, vamos a ver si hacemos tiempo, si vino antes de las 10 semanas, le pedimos la primera ecografía solo de diagnóstico y más adelante ya le pedimos la translucencia nucal, o si nosotros ya suponemos que la paciente está de 11 semanas o más, ya podemos pedir como primera ecografía directamente la translucencia nucal, porque acuérdense que esta es una ecografía muy importante, que si se nos pasa el tiempo, se nos pasan las 13 semanas 6, ya no se puede hacer. Y esto es porque el embrión tiene que tener un largo determinado para poder hacer esta ecografía, ¿sí? Tiene que medir un largo de entre 45 y 84 milímetros. Si mide más de 84 milímetros ya no podemos hacerlo. Y esta es una ecografía muy importante porque vamos a hacer un screening de aneuploidías, es decir, de anomalías cromosómicas más frecuentes, ¿sí? En esta ecografía vamos a descartar anomalías cromosómicas como el trisomía 21, que es el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patot, que son las trisomías 13 y 18, ¿sí? Y para poder descartar estas trisomías, vamos a tener algunos marcadores ecográficos, que son la translucencia nucal, ¿sí? Que es un líquido que se acumula atrás de la nuca de todos los bebés, ¿sí? Acá atrás. Vamos a ver también el hueso nasal, que esté o no esté, ¿sí? Porque cuando el hueso nasal no está, se asocia a mayor probabilidad de alguna aneuploidía. Vamos a ver el ductus venoso, ¿sí? Que si estudian circulación fetal van a ver que el ductus venoso es un shunt arteriovenoso a nivel del hígado fetal. Y vamos a ver la válvula tricúspide en el corazón fetal, ¿sí? Estos 4 marcadores, no hace falta que se sepan cómo se miden o los valores, pero sí saber que son estos 4 marcadores los importantes y para qué sirve esta ecografía, ¿sí? Y en esta ecografía también lo que vamos a hacer es el screening de preeclampsia, ¿sí? El screening de preeclampsia también se lo hacemos a todas las pacientes porque vamos a ver el Doppler de las arterias uterinas,
Recuerden que las arterias uterinas, cuando no estamos embarazadas, son vasos que tienen alta resistencia porque el útero no necesita mayor irrigación, ¿sí? Cuando estamos embarazadas, esas arterias se tienen que modificar y se tienen que hacer vasos gordos para que pase mucha sangre, ¿sí? Entonces, con el Doppler de las arterias uterinas vamos a ver si se adaptaron esas arterias. Acá tenemos un Doppler de arterias uterinas. Es normal cuando el IP, que es el índice de pulsatilidad, es menor al percentil 95, ¿sí? Entonces, en esta ecografía vamos a ver screening de aneuploías y screening de preeclampsia. El screening de aneuploías se hace con estos marcadores ecográficos y el screening de preeclampsia es el Doppler de las uterinas más la historia, todo esto es más historia clínica materna, antecedentes, toma de presión arterial y además se le puede agregar, para que sea completo este screening, se le agrega un laboratorio, ¿sí? Que son unas hormonas placentarias que también, todo esto va después cargado en un software, lo que yo medí de la ecografía, más la historia clínica, más lo que me da el laboratorio, y es el software que nos tira el cálculo de riesgo, ¿sí? Y estas hormonas placentarias son la PAP-A y la fracción libre de la subunidad beta, ¿sí? Eso a todas las pacientes, por eso son screening. Screening es cuando no necesitamos tener un antecedente de patología para solicitarlo. Bien. Entonces, profe, tengo una duda. ¿Todo eso se puede pedir junto con la primera? Digamos, si está muy cerca de la fecha. Y si no, tengo que hacer 2. Claro, tal cual. Si vos estás en duda, si la paciente no tiene una fecha de última menstruación cierta o lo que sea y no sabes realmente si está de 11 semanas o no, bueno, le vas a pedir una común, ecografía obstétrica nada más, y ya cuando te venga la confirmación de la edad gestacional le pedís ecografía con translucencia nucal, ¿sí? Uh-huh. Bueno. Vamos al power de trabajo de parto. Y de control de embarazo, entonces en un primer control estamos pidiendo todo esto que dijimos. Doctora, una pregunta. Sí, también. Sí, díganme. ¿Cuántas visitas tiene? Eso iba a esto. La cantidad de controles depende del riesgo del embarazo. Si es un embarazo de bajo riesgo, tiene que tener un mínimo de 5 controles para que sea un embarazo completo. Y esos 5 controles tienen que estar distribuidos en los 3 trimestres. Porque si yo tengo 5 controles y son todos en el último trimestre, porque la paciente se empezó a controlar tarde, no es un control completo, ¿sí? Tiene que ser el primer control antes de que finalice el primer trimestre y tienen que ser 5 controles en total distribuidos en los 3 trimestres. Les recalco el mínimo porque siempre, por lo general, un embarazo bien controlado tiene más de 5 controles, ¿sí? Porque yo la voy citando a la paciente a medida que voy pidiendo los distintos estudios para que me muestre los resultados. Pero para que sea completo, si a ustedes les preguntan qué es un control completo, es eso, es un mínimo de 5 controles distribuidos en los 3 trimestres y que el primero sea antes de que finalice el primer trimestre, ¿sí? Bueno, después, los estudios que vamos pidiendo a lo largo de los trimestres también va dependiendo de la periodicidad, va dependiendo de si es un embarazo de alto o bajo riesgo, ¿sí? Pero, voy de nuevo a la parte de ecografía. Por ejemplo, laboratorio, dijimos 1 por trimestre si la paciente es un embarazo de bajo riesgo. Ecografías. ¿Cuántas ecografías pedimos en el embarazo? 3 también. 3. 3. 1 por trimestre. 3 de mínimo. Porque fíjense que acá ya estoy viendo de que en el primer trimestre puedo pedir 2. Son 4 mínimo. Claro. 3 ecografías, o sea, lo mínimo, eso que ustedes leen es lo mínimo indispensable que tiene que tener un embarazo para que sea bien controlado. Lo de los 5 controles es lo mínimo y lo de las 3 ecografías es lo mínimo, ¿sí? Un embarazo que no tiene ni siquiera 3 ecografías no está bien controlado, por eso está así en la bibliografía. Pero no quiere decir de que no le podemos pedir más de 3 ecografías. Si es un embarazo bien controlado va a tener más de 3 ecografías, ¿sí? Ya estamos viendo que acá en el primer trimestre, si la agarramos antes de las 11 semanas, ya pedimos 2 ecografías, una común y la translucencia. En el segundo trimestre, ¿qué ecografía pedimos?
La Vos. morfológica. La morfológica. Morfológica, ¿en qué edad gestacional? La De 18 24 22. 18. semanas. ¿Cómo? Escuché distintas. De 20 18 a 24 semanas. semanas. Entre Bien, 18 bueno, y 22 semanas. van a ver distintas bibliografías. Una que dice de 18 a 22, una que dice de 18 a 24 y una que dice de 20 a 24. Cualquiera está bien, pero sepan lo que se hace en la práctica. Se pide siempre después de las 20 semanas de la morfológica, porque antes de las 20 semanas hay muchas estructuras que no se pueden evaluar correctamente porque son muy chiquititas, ¿sí? Y como límite le ponemos las 24 semanas por una cuestión de que también después de las 24 semanas, a medida que más crece el feto, más dificultoso ver algunas estructuras. Pero eso no quiere decir que venga un embarazo de 26 semanas y yo no le pueda hacer una evaluación morfológica, ¿sí? Pero bueno, sepan, en la bibliografía está bien, está así, está de 18 a 24, pueden decir de 18 a 24. En la práctica es más de 20. Bien. Morfológica en el segundo trimestre. En la morfológica vamos a evaluar todos los órganos en detalle. Acá yo les puse, en el seminario les puse de 20 a 24, porque es lo que se hace en la práctica. Y vamos a ver la biometría fetal, la frecuencia cardíaca, la placenta, el líquido, eso lo vemos siempre. Vamos a calcular el peso fetal estimado, ya a partir del segundo trimestre podemos calcularlo. Al principio siempre vemos solamente el largo del embrión, la longitud embrionaria máxima, al primer trimestre. En el segundo trimestre ya vemos la fórmula de Hadlock, que es para calcular el peso fetal estimado, ¿sí? Esta fórmula ya viene cargada en los ecógrafos, en los equipos, y me la va a sacar si yo le mido al bebé el diámetro biparietal, ¿sí? Que es justamente de un parietal a otro, la distancia. Después, la circunferencia cefálica, que es medir toda la circunferencia de la cabeza, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, ¿sí? Estos 4 parámetros me van a calcular el peso fetal estimado. Y después voy a hacer un estudio anatómico detallado, en donde voy a ver cada uno de los órganos del feto, ¿sí? Vamos a evaluar todo, el cráneo, el cerebro por dentro, todo. El corazón. Bien. Tercer trimestre, ¿qué ecografías puedo pedir o en qué semanas? ¿Vieron algo de eso? De la 32 a la 36 se evalúa el crecimiento fetal y se evalúa si tuvo restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, ¿y qué ecografía le pedís para evaluar eso? Un Un doble. de arteria cerebral media y Un Doppler. ¿Doppler cómo? ¿Cómo se llama? De vasos fetales. Reto placentario. Un Doppler fetal, muy bien. Perfecto. Entonces, después de las 32 semanas, se puede pedir una ecografía obstétrica con Doppler. El Doppler nos va a permitir evaluar, como bien dijeron ustedes, la circulación placentaria, ¿sí? Vamos a ver cómo se adapta ese bebé a la demanda que tiene y a lo que la placenta le está mandando, ¿sí? Y tenemos para el Doppler fetal que ver 2 vasos muy importantes en el bebé. Uno es la arteria cerebral media, ¿sí? Que es una arteria que está en la cabeza del bebé, que es una arteria de alta resistencia, ¿sí? Entonces nos va a dar esta forma de onda bien alta, bien picuda, porque justamente tiene alta resistencia. Y otra es la arteria umbilical del bebé, que es una arteria de baja resistencia, ¿sí? Entonces tiene que ser una onda, fíjense la diferencia de la forma de las ondas, esta es bien picuda y esta es más gordita, ¿sí? Este espacio que hay acá abajo es la diástole, el pico es la sístole y el espacio abajo es la diástole. O sea que tiene una arteria con mucha diástole. Cuando algo de esto se altera, va haciendo que, como muestra la imagen acá, de la A a la D, que es la última, va perdiendo la diástole esta arteria hasta hacerse reversa. Y en la cerebral media, cuando se altera, va haciéndose más gordita, ¿sí? Porque se va vasodilatando. Y estas arterias las vamos a medir, si leyeron un poco de Doppler, mediante el IP, que es el índice de pulsatilidad, ¿sí?
El índice de pulsatilidad va a ser medido, nos va a dar, hay aplicaciones para poder medir el índice de pulsatilidad. El ecógrafo te tira cuando vos medís la arteria el número, que dice IP 1.2, por ejemplo. Y vos después lo pones en alguna de las aplicaciones y te tira el percentil que tiene ese índice, ¿sí? Una arteria cerebral media normal tiene que tener un índice de pulsatilidad mayor a un percentilo 5, porque si es menor al percentil 5 quiere decir que está vasodilatada, y una arteria umbilical normal tiene que ser un IP menor al percentil 95, ¿sí? Porque mayor al percentil 95 significa que ya está teniendo menos diástole. Y esta es toda la cronología que puede seguir una alteración del Doppler fetal, que nos puede servir para predecir, por ejemplo, el momento que tenemos que finalizar el embarazo en una restricción de crecimiento, ¿sí? En una paciente que tenga preeclampsia, por ejemplo. Esos son los usos más específicos del Doppler, pero en realidad le podemos pedir una ecografía obstétrica con Doppler a cualquier paciente, por más que el embarazo sea de bajo riesgo, aunque sea un Doppler en el tercer trimestre, es de buena práctica pedir, por más que ustedes no los hayan visto escrito en la bibliografía. Hoy en día que el Doppler es accesible, por lo menos un Doppler en el tercer trimestre es de buena práctica. Entonces, ¿el B, el C y el D sería ya patológico o no? Claro, fíjate que se va achicando la diástole hasta que se hace reversa. Y estas dos arterias se cruzan mediante un índice que se llama índice cerebroplacentario, que justamente hace una cuenta entre la umbilical y la cerebral media, y ahí nos tira un IP más sensible, que puede estar alterado antes de que alguna de las formas de las dos arterias esté alterada, ¿sí? Eso tienen que ir a repasar Doppler fetal, que se los pueden preguntar si les toca rendir restricción de crecimiento, ¿sí? No hace falta, como les digo, no hace falta que se sepan todos los valores, simplemente que sepan de qué hablamos cuando hablamos de Doppler fetal, qué arterias medimos y cómo se pueden alterar, ¿sí? Una consulta sobre esto. Entonces, en una primera instancia, en el Doppler, no se analiza el ductus venoso, ¿no? En el contexto No, de una restricción de crecimiento, por ejemplo. Sí. El ductus venoso es, ya lo podemos analizar cuando tenemos alteración de estas dos arterias, ¿sí? O sea, ya tenemos alteración del Doppler, una umbilical reversa, ahí nos vamos a poder ir a fijar al ductus venoso para ver cuándo es el momento exacto para finalizar el embarazo, en un embarazo que tenga una restricción de crecimiento, por ejemplo, temprana, ¿sí? Perfecto. Bueno, y también tenemos el perfil biofísico fetal, también en esta ecografía del tercer trimestre, en donde vamos a evaluar los movimientos del bebé, ¿sí? que se mueva de manera activa, el tono muscular, los movimientos respiratorios, ¿sí? En esta etapa el bebé ya empieza a hacer movimientos en el tórax como si estuviera respirando, y es una etapa adaptativa normal, y nos habla de buen perfil biofísico, la cantidad de líquido amniótico y la frecuencia cardíaca. Todo esto nos habla de el bienestar fetal, ¿sí? Y es otra forma de evaluarlo, además de, por ejemplo, el monitoreo fetal. Muy bien. Entonces, ecografía, eso, pedimos. Vamos un poco al trabajo de parto. Bueno, de trabajo de parto, recuerden que, bueno, la definición que ya la saben, si es término, pretérmino, ¿sí? Un término es más de 37 semanas, hasta las 41 semanas. Alguna bibliografía puede decir 42 semanas porque hay un punto ahí de 41.3 o 41.6. Pretérmino es entre las 22 y 36 semanas, y posttérmino es mayor a 42 semanas, ¿sí? Antes de las 22 semanas es un embarazo no viable. Por eso es que la definición de parto es después de las 22 semanas. Alguna bibliografía pueden encontrar que es
después de las 20 semanas, pero en realidad la viabilidad empieza a las 22 semanas. O sea, viabilidad hablamos de posibilidad de sobrevida de ese bebé fuera del útero. Antes de las 22 semanas es un aborto, ¿sí? Porque justamente no tiene posibilidad de sobrevida fuera del útero. Según el comienzo del trabajo de parto puede ser espontáneo, que inicia de forma sin ningún agente externo, e inducido, que lo tengamos que nosotros finalizar por alguna causa. Según la evolución, un parto eutóxico es un parto que se desarrolla de forma no natural, y un parto distóxico es que durante la evolución tiene alguna alteración en el trabajo de parto. Y recuerden que un parto normal, un parto vaginal que yo esté desarrollando en una paciente que no tenga patologías, que venga progresando de manera normal, ¿sí? Que no tengamos ninguna situación patológica, lo que dice la ley es que tenemos que tener las mínimas intervenciones, es decir, las justas y necesarias. ¿Qué quiere decir esto? No poner oxitocina si no hace falta, no acelerar los tiempos del trabajo de parto si viene evolucionando todo normal. Bueno, en cuanto a cuándo interno a una paciente que está en trabajo... Pero, perdón, en el alumbramiento yo había leído que se coloca la oxitocina. Sí, por eso dice las justas y necesarias. En el alumbramiento se coloca la oxitocina, siempre se hace alumbramiento activo. Ok. Pero no llegamos a la parte del alumbramiento, estamos en trabajo de parto. Sí, bueno. Bien. Bueno, vamos a ver cuándo internamos a una paciente que esté en trabajo de parto, ¿sí? O cómo sabemos que una paciente está en trabajo de parto. Lo principal es ver que la dinámica uterina sea regular, ¿sí? Regular quiere decir de que sean siempre rítmicas cada la misma cantidad de tiempo. Y estas serían 3 contracciones de aproximadamente 30 segundos en 10 minutos, ¿sí? En cuanto a la dilatación y el borramiento, también van a haber discrepancias en las bibliografías según en cuál la lean, pero la Organización Mundial de la Salud en 2018 dice que es un orificio cervical interno igual o mayor a 5 centímetros y un borramiento del cervix igual o mayor al 50%. Esto va a ser diferente, por eso les digo que lo que ustedes, por lo más que se tienen que llevar es por la dinámica uterina, ¿sí? Llega la paciente diciendo que tiene contracciones o dolorida, la hago pasar a la guardia, imagínense que estoy un médico de guardia, ¿qué le hago a esa paciente para evaluar si está o no está en trabajo de parto? Palpación abdominal. Bien, y con la palpación, y si tenés al disponible, depende de la guardia en donde esté, le vas a escuchar los latidos, ¿sí? Que puede ser con un cardiotocógrafo, en caso que estemos en una guardia que lo tenga, o puede ser con un dispositivo de Doppler fetal, los chiquititos, no sé si vieron los consultorios, que solamente nos va a servir para escuchar los latidos. Pero bueno, es verdad que no todas las guardias lo tienen a eso disponible. Entonces, vamos a... Sí. Para saber si está en trabajo de parto, se hace palpación abdominal. ¿Hace falta qué? ¿Qué se hace para saber si la embarazada ya empezó con el trabajo de parto? Perdón, yo no escuché bien. Claro, eso estamos hablando. Vamos a hacerle, como dijo una compañera acá, la palpación abdominal. Vamos a agarrar, depende de lo que tengamos en la guardia, si tenemos disponible un cardiotocógrafo para ver, a medida que le tocamos la panza y vemos las contracciones, también vemos cómo se comportan los latidos fetales, ¿sí? Recuerden que tenemos todo un patrón a nivel cardiotocográfico que tenemos que evaluar para poder ver si ese bebé tiene bienestar fetal o no, ¿sí? ¿Y la dilatación no evaluamos entonces? Sí, le vas a hacer las dos cosas. La vas a acostar, vos imagínate que sos un médico de guardia, ¿sí? Llega la paciente a tu consultorio, entra por la puerta, te dice está con dolor, pero ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a contratar de que esté vivo el bebé, que tenga latidos, ¿sí? La gestacional. Así que la vas a acostar, le vas a tocar la panza, le vas a poner para escuchar los latidos y ahí vas a poder constatar
cada cuánto tiene las contracciones, ¿sí? Y si esas contracciones son intensas, no, la duración que tienen, eso lo puedo hacer si, en caso que no tengo un cardiotocógrafo, lo hago yo con mi mano y con el reloj, el cronómetro. Sí, eso que dijeron está bien también, le voy a ver todos los estudios, eso lo hago todo en el mismo momento, le miro los estudios, mientras con una mano le estoy tocando la panza para ver las contracciones, con la otra estoy mirando los estudios para ver los controles de los tetras, calcular la edad gestacional, ver si tiene alguna patología, ¿sí? Y una vez que veo de que constato las contracciones, veo que tenga latidos del bebé, le hago el tacto vaginal y ahí voy a hacer primero una inspección para ver que no venga de los genitales sangre, líquido, ¿sí? Y después un tacto. Y en el tacto ahí voy a poder corroborar la consistencia, el borramiento y la dilatación del cérvix, ¿sí? Que es distinto en las nulíparas y en las multíparas. Acuérdense que en las nulíparas, por lo general, lo que primero sucede es que el cuello se borra, como ven acá en la imagen, es decir, que se va haciendo cada vez más finito hasta estar como un papel. Ese borramiento se transmite de un médico a otro en porcentaje, ¿sí? Un 50% es un borramiento a la mitad. Acuérdense que el cuello tiene normalmente 3 centímetros, un borramiento es a la mitad del cuello, ¿sí? Eso lo vamos viendo con el largo de según el largo de la falange a la que me llega el cuello, ¿sí? Un borramiento acá, en la primera falange, sería un borramiento del 50%. Y de ahí en adelante va borrando el cuello. Un 60, un 70, un 80, el máximo es un 90, que es finito como una hoja de papel. La nulípara, entonces, primero, antes de dilatar, va a hacer eso. Va a llegar hasta un cuello bien finito como un papel. Y recién después ahí va a empezar a dilatar. Entonces, la nulípara puede tener una dilatación de 1 centímetro o menos y un 90% de dilatación. En cambio, la multípara, por lo general, hace todo junto. Entonces, no nos tenemos que guiar tanto, tenemos que tener más cuidado, porque puede tener una paciente que tenga ya 6 centímetros y un cuello grueso, ¿sí? Y nosotros decimos, pero está re grueso el cuello, todavía no va a parir. No, la multípara por lo general hace todo junto, borra y dilata a la vez, ¿sí? Perdón, una consulta. ¿Multípara te referís a que tiene más de un parto? Ok. No, porque por ahí consideraban multípara más de 4 embarazos y después. Bueno, está bien eso. O sea, que tenga más de un parto. Ok, perfecto, gracias. Nulípara, que nunca tuvo un parto, multípara, más de un parto. Una consulta. Vos dijiste que en la palpación abdominal analizábamos las contracciones y también las maniobras de Leopold, ¿no? Perfecto, sí. Las maniobras de Leopold para ver la variedad de presentación. Eso lo tengo ahora más adelante. Bueno, a ver si tengo por acá las maniobras de Leopold. Sí, acá las tengo. Las maniobras de Leopold, que acuérdense que son 4, ¿sí? Para ver justamente hacia dónde está el polo, si es una presentación cefálica, si es podálica, y ver hacia dónde está el dorso. Recuerden que tenemos que identificar hacia dónde está el dorso y hacia dónde está el polo fetal para poder saber localizar efectivamente los latidos fetales, ¿sí? No lo buscamos en cualquier parte del abdomen. Y vamos a saber la presentación fetal tanto a través de la maniobra de Leopold como a través del tacto vaginal, porque acuérdense que a través del tacto vaginal yo también puedo identificar si ese bebé está en presentación cefálica o podálica. Y si está en presentación cefálica, me voy a guiar con los puntos guía y los puntos diagnóstico, ¿sí? No sé si lo leyeron a eso, pero depende si yo toco, por ejemplo, el brecma, si toco la fontanela occipital, ahí voy a saber la variedad de posición del feto, por ejemplo, occipito ilíaca izquierda posterior, occipito ilíaca izquierda anterior, ¿sí? Las variedades de posiciones que tenga. Si toco algo blandito, que puede ser las nalgas, si toco un bracito, que puede estar en situación transversa, ¿sí? Vayan a repasar las variedades de posiciones y los puntos guía y los puntos diagnósticos, porque eso se lo pueden preguntar. Profe, disculpe, porque me mareó un poco eso. ¿El punto diagnóstico
lo tomamos a partir de las maniobras de Leopold No. y el punto, ¿no? No. Punto guía y punto diagnóstico es esta imagen de acá abajo, que siempre estoy hablando del tacto vaginal. ¿Ven mi mouse? Sí. Bien, esta imagen de acá abajo que estoy hablando siempre del tacto vaginal, ¿sí? Es para poder yo saber, hay un cuadrito, en los libros hay un cuadrito que dice punto guía, punto diagnóstico, para poder saber en qué variedad de posición está el bebé con respecto a la pelvis materna. Por eso ahí tenemos occipito púbica acá arriba, occipito sacra acá abajo, depende hacia dónde se relacione el occipital del feto con relación a la pelvis materna, ¿sí? Y ahí tienen punto guía y punto diagnóstico para cada una de las variedades de posición. Gracias. Bueno, entonces, le vamos a... Sí, decime. Si yo no tuviera el instrumento, digamos, el equipamiento para el tema de los latidos, ¿yo puedo usar el estetoscopio de Pinar, llegado el caso, para los latidos? Sí, obvio, si lo tenés. Ah, ok. Lo que tengamos. Sí, obvio, sí. Sí, lo que tengamos a manos. A mano. Y bueno, en el caso que hay algún lugar que no tenemos, que una guardia general que no tenemos nada de eso a mano, nada, se pone en la historia clínica. Eso acuérdense. pensé, o sea, Todo se escribe en la historia clínica. No se pudo constatar vitalidad fetal por falta de elementos. Profe, Sí. la posición, ¿cuál sería la más fisiológica posible? La occipito ilíaca izquierda anterior. La más común, no la más, sí, está bien. Es la más común es la occipito ilíaca izquierda anterior. Perfecto. Recuerden que por las rotaciones que hace el bebé en el momento del trabajo de parto, acuérdense de los momentos del trabajo de parto que tenemos, que va haciendo la rotación de la cabeza, luego de los hombritos, ¿sí? Para que el parto sea fisiológico, el bebé tiene que terminar en una posición, en una de estas dos posiciones. Occipito púbica es la más común, la más frecuente y donde el parto se puede dar el momento expulsivo de forma natural, sin demoras ni complicaciones. Y la occipito sacra no quiere decir que no van a nacer, pero sí esos bebés demoran más en nacer y es más difícil la salida por justamente la forma que tiene la pelvis y cómo se van adaptando a los estrechos. Entonces, la mayoría de los bebés se ponen acá en occipito ilíaca izquierda anterior. Fíjense que el recorrido que tiene que dar este bebé para estar de acá a occipito púbica es cortito, ¿sí? A medida que está en distintas variedades de posición, va a ser mayor el recorrido que tenga que dar hasta llegar a una occipito púbica, ¿sí? Y las variedades posteriores, por lo general, se posicionan en occipito sacra. Por eso esos partos pueden ser un poco más prolongados. Bien. Bueno, de trabajo de parto, saberse las fases, saber, bueno, esto, que libertad de movimiento en la embarazada, las mínimas intervenciones posibles, no es necesario colocar una vía de rutina todas, vamos a hacer sí el monitoreo intermitente de la frecuencia cardíaca fetal, los tactos se recomiendan cada 4 horas, y las opciones de manejo del dolor, que pueden ser no farmacológicas y farmacológicas, que es la epidural. Bueno, falta de progresión cuando tiene menos de medio centímetro por hora durante 4 horas de dilatación, o una detención es cuando no hay ninguna modificación cervical en 2 horas con buena dinámica. Siempre tenemos que controlar, antes de decir que un trabajo parto no progresa, la dinámica, ¿sí? Porque si la paciente tiene una contracción cada 10 minutos, obvio que no va a progresar. Entonces siempre tenemos que chequear que la dinámica sea regular y buena. Bien. Y las fases del expulsivo, que son, bueno, después van a repasar, pero son estas fases, ¿sí? Acomodación al estrecho superior, descenso y encajamiento, acomodación al estrecho inferior, la rotación interna, desprendimiento o rotación externa, acomodación de los hombros y desprendimiento de los hombros, ¿sí? Para la acomodación al estrecho superior nos habla de
cómo se hace la flexión de la cabeza fetal para poder justamente encajar a los diámetros de la pelvis, ¿sí? Recuerden que se tiene que flexionar el mentón del bebé sobre el pechito, ¿sí? Para que sea de vértice la presentación, y esa es la mejor acomodación para que el parto se desencadene de forma natural. No hace falta saber los diámetros, los valores, digamos. No creo que alguien te pregunte eso, pero sí vos sabete de las distintas presentaciones, según el diámetro de la pelvis, cuál es el que no es imposible que nazca vía vaginal. ¿Qué les parece? El de frente. El de frente. El de frente no le da el diámetro. Fíjense en los dibujitos acá. ¿Cómo están? ¿Cuál es el que más largo diámetro tiene? El de frente, porque miren de dónde va el diámetro. Desde la coronilla hacia el mentón, ¿sí? El de cara sí, el de cara pueden hacer, es un parto más largo, un poco más complicado, los bebés pueden tener un hematoma severo en la cara, por eso es que, por lo general, si nosotros, por eso acá va también otra vez la importancia que repasen los puntos guía y los puntos diagnósticos, porque eso les va a permitir no solo saber hacia dónde mira el occipital del bebé, sino cuán flexionado está ese bebé, ¿sí? Porque si yo toco una nariz, ahí ya sé de que está desflexionado ese bebé, ¿sí? Me está mirando con la carita. Perdón, a esa altura ya no hay posibilidad de cesárea, ¿no? Si se complica. ¿A qué altura? Cuando ya puedo establecer el punto I y el punto diagnóstico. Pero, a ver, vos vas a poder establecer el punto guía y el punto diagnóstico antes de que el bebé ingrese en un cuarto plano de HOTS. Ok. Dale. Me confundo. Bien. Bueno, son muchos términos, pero repasen bien esto porque presta confusión. Los planos de HOTS es la diferencia que va teniendo según el encajamiento en la pelvis, ¿sí? Cómo va descendiendo la cabeza con respecto a algunos reparos que tenemos en la pelvis para darnos cuenta, ¿sí? Tenemos 4 planos, ¿sí? Un primer plano, acá está, que va desde el borde superior de la sínfisis del pubis a la parte posterior del hueso sacro, ¿sí? El segundo plano, que va desde una línea imaginaria formada entre la cara anterior de la segunda vértebra sacra y el borde inferior de la sínfisis del pubis. Un tercer plano, que ahí recién es cuando hablamos de encajamiento, ¿vieron? Que cuando las pacientes o X persona dice, está encajado el bebé y todavía ni siquiera está en trabajo de parto la paciente, bueno, eso es mito total. El bebé se encaja durante el trabajo de parto recién en un tercer plano, cuando está entre las espinas ciáticas, ahí decimos que está encajado, ¿sí? O sea que fíjense que ya atravesó todo el trabajo de parto la paciente. Y un cuarto plano, cuando ya está profundamente encajado, es una línea que se forma desde la parte posterior del vértice del hueso sacro, ¿sí? Entonces, profe, cuando yo hago ROD y dilató, yo ahí le hago las maniobras para ver los planos de Hodge. Claro. Y ahí evalúo cesárea o no. Claro, ya tengo que tener la dilatación completa, eso sí. Tengo que tener la dilatación completa. Ahí, cuando tengo dilatación completa, ya entramos a periodo expulsivo, ¿sí? Ya desde que tengo dilatación completa entramos al periodo expulsivo, que es cuando yo voy a ir viendo el descenso de la presentación mediante estos planos. Yo puedo hacer cesárea en un tercer plano, incluso en un cuarto plano. Es difícil, pero se puede, no es que no hay un encajamiento, no hay un descenso tan pronunciado que a no ser que ya esté coronando, que ya tengo la cabeza afuera, incluso en un tercer plano yo puedo hacer una cesárea si identifico alguna complicación, ¿sí? Doc. Sí. Sí, acá decime. es donde se explican los términos acá es donde se explican los términos aniciclismo y sin ciclismo, algo así. Claro, eso
va a ir antes de que empiece a descender la presentación, porque ni siquiera se metió en un primer plano cuando puede estar asinclítico el bebé. Que yo no recuerdo muy bien. Es esto, mira, el asinclitismo asinclítico o no, es cuando la presentación puede estar con la cabecita derecha, o sea, ambos parietales equidistantes entre lo que es el pubis y el sacro, está bien posicionado, ¿sí? No está sinclítico, sería. Y cuando esta línea se tuerce y tiene la cabeza dobladita para uno de los costados, ¿sí? Uno de los parietales, por ejemplo, más cerca del pubis, ahí es cuando está asinclítico, ¿sí? Ese es un bebé cuando todavía no está ni siquiera en un primer plano. Es normal que haya un grado de asinclitismo al principio del trabajo de parto, y por lo general se acomoda solo por las contracciones, ¿sí? ¿Se entendió qué es esto? Profe, ¿cuáles son las maniobras que se hacen para evaluar los planos de Roche? ¿Para qué? Perdón, se cortó. ¿Cuáles son las maniobras para evaluar los planos de Roche? Los planos de Hodge, el tacto vaginal. Tacto. Mediante el tacto vaginal yo voy a poder evaluar los planos de Hodge. Bueno, gracias. Profe, Bueno, una consulta. sí. Si está en plano 3 o plano 4 y hay indicación absoluta para cesárea, ¿cómo Se la hago hago. para detener tipo, o sea, cómo sería para Y interrumpir yo, el en el caso de, no, entro, por lo general la sala de parto está ahí al lado del quirófano, así que entro de urgencia a hacer la cesárea, eso hago. Perfecto. Incluso a veces puede ser de que ya esté muy descendido y que otro operador con un guante estéril me empuje desde abajo, desde la vagina a la presentación, me la empuje un poquito para arriba para que yo pueda sacarla mediante la cesárea, ¿sí? Por eso les decía que incluso estando en un cuarto plano yo puedo hacer una cesárea. Perfecto, gracias. Una consultita con los planos de Hodge. El primer tiempo del mecanismo del parto, a comparación al estrecho superior, ¿correspondía el primer y el segundo plano de Hodge? Son cosas diferentes, igual. El plano de Hodge va a ser cuando ya tenga la dilatación completa, ¿sí? Y yo pueda ir viendo cuándo va descendiendo la dilatación. Puede ser de que esté haciendo el primer tiempo de acomodación y coincida con el primer plano, o no. O puede ser que todavía no esté ni siquiera en un primer plano y esté haciendo la acomodación, ¿sí? O sea, en el primer plano tenés una buena... Desde la sínfisis del pubis, desde el borde superior de la sínfisis del pubis. Hasta el sacro, y tiene buena palpación externa y ahí no pelotea, sería. Esa sería el primer. Puede pelotear porque está encajado recién en el tercer plano. Claro. No pelotea más cuando está encajado recién. Claro, ahí no, no pelotea más. Perfecto. Claro, pelotear significa que yo le voy a hacer el tacto vaginal y si yo lo empujo la cabecita, se sube un poquito, pelotea, me hace siento como una pelotita, ¿sí? Que rebota. Si ya está encajado en el tercer plano, que está entre las espinas ciáticas, ahí ya yo lo empujo y no se mueve para ningún lado porque está encajado. Recién el tercer plano está encajado. Perfecto. Claro. El segundo plano todavía puede pelotear. Todavía puede pelotear, tal cual. Y ahí es como entran 3 dedos entre el sacro y la presentación. Sí, sí, puede ser. Eso es más específico del operador, según el operador y el ancho de los dedos que tenga. A mí seguro me entran 3 dedos, pero a alguno le entrará uno nomás. Entonces, en el tercer plano es cuando no pelotea más, pues está encajado. Perfecto, gracias. Quería aclarar. Claro, y yo voy a ver, cuando yo hago el tacto vaginal, recorro por dentro la pelvis, ya antes de que empiece con el expulsivo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo recién 3 centímetros de dilatación, yo puedo recorrer por dentro de la pelvis con mis dedos para reconocer los planos anatómicos y tocar la espina ciática, el borde inferior del pubis, como para ya ir guiándome y después saberlo reconocer más fácil, ¿sí?
Claro, yo como para sintetizar un poco lo del mecanismo del parto con los planos de Hodge, quería saber más o menos en qué Si se tiempo. correlacionaban. Claro, correlacionar, por ejemplo, segundo tiempo. Pasa que a veces puede ser de que esté en un primer plano, a veces puede ser que la acomodación la esté haciendo en un segundo plano. Ah, no puedo correlacionar entonces. O de tipo segundo tiempo, digo, será tercer plano, pero no. Claro, no. Perfecto. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, y después, una vez que acá ya tengo una foto de un bebé que está coronando, y va a ser el desprendimiento, ¿sí? Que ahí ya cuando la cabeza estaba flexionada, estaba el mentón sobre el pechito, y yo lo veo que corona el bebé, hace este movimiento, ¿sí? O sea, se levanta la cabecita hacia arriba, se desprende, justamente. ¿Cómo? Ahí está el cornada, sí. Que hace como el cornaje ese. Claro, ese movimiento así, para arriba. Y bueno, y una vez que sale la cabecita, yo voy a ver que solito el bebé va a empezar a rotar. O sea, yo voy a ver que sale así, como en esta foto, con el occipital hacia el pubis, y que cuando ya está toda la cabeza afuera, veo yo no hago nada, no toco, lo dejo solito el bebé, veo que empieza a girarse la cabecita y empieza a mirar para uno de los laterales. Depende cómo estuvo posicionado al principio. Al principio, cuando nosotros vimos si estaba en occipito, ilíaca, izquierda, anterior, por ejemplo, bueno, depende de cómo estaba posicionado al principio, va a rotar hacia uno de los laterales para acomodar los hombritos, ¿sí? Y esa es la rotación externa. Entonces, fíjense que pasa de estar con el occipital hacia el pubis hacia uno de los laterales para justamente poder acomodar los hombros. Y ahí va a salir, ahí sí lo vamos a ayudar nosotros a sacar primero el hombro anterior y después el hombro posterior, con un movimiento, agarrando entre nuestras manos la cabecita y tirando suavemente hacia abajo para que salga el hombro anterior, suavemente hacia arriba para que salga el hombro posterior, y el resto del cuerpo sale solito. Y bueno, en el alumbramiento, como dijo bien una compañera, siempre hacemos alumbramiento activo, ¿sí? ¿Eso en qué consta? En que pasen 10 unidades de oxitocina luego de la salida del hombro anterior. Acá está el movimiento que yo les contaba, hacia abajo y hacia arriba. Sale el hombro anterior, la enfermera ya tiene que estar atenta, y nosotros también de avisarle de que le coloque la oxitocina. Son 10 unidades de oxitocina luego de la salida del hombro anterior. Y luego, cuando sale y ya tenemos que realizar el alumbramiento activo cuenta de 2 maniobras. Una tracción sostenida del cordón, más sostener el fondo uterino con una mano y con la otra mano tracción sostenida del cordón. Y luego la maniobra de doubling, que es girar, cuando ya se desprendió la placenta y ya sale, la voy girando y haciendo que caiga por su propio peso para que no se corten justamente las membranas y que salgan todas las membranas, ¿sí? Esa es el alumbramiento. Cuando hablamos de alumbramiento activo, ¿qué significa? Eso, o sea, que no la dejo sola que salga la placenta, ¿sí? Hay quienes lo hacen al manejo no activo del alumbramiento, pero la bibliografía dice que hay que hacer siempre manejo activo porque eso disminuye la tasa de atonía uterina y de hemorragia postparto, que es una de las complicaciones más frecuentes y mortales del trabajo de parto, ¿sí? Sí, ¿qué me iban a preguntar? Justamente relacionado con esto, sí, con nuestra ley que tenemos ahora de ley de parto respetado, si es que, digamos, el profesional puede optar por, o sea, no sé si hay un tiempo prudente de segundos o minutos de tomar una actitud pasiva, no aplicar oxitocina y observar, evaluar si es que hay un desprendimiento espontáneo de la placenta. Claro, pero en las guías internacionales, todas avalan el manejo activo de poner las 10 unidades de oxitocina luego de la salida del hombro anterior, ¿sí? Es lo que la evidencia avala sobre la reducción de la mortalidad materna. No deja de ser un parto respetado porque hagamos eso. Estamos preservando la vida de la madre. Perfecto. Y eso, doctora, lo hace la enfermera, hace las 10 unidades claro. Por vía, en vena. Sí, ya tiene la vía, por lo general, no, como dije antes, tratando de no colocársela en el trabajo de parto y demás, pero después en sala de partos, por lo general siempre tiene colocada una vía,
puede ser de que alguna paciente no tenga vía porque ya entró en expulsivo y la pasamos directo a sala de parto, se pueden hacer intramusculares las 10 unidades también. Perfecto. Bien. Profe, ¿y el clampeo del cordón Eso cuando sí deja es de tardío. latir? Eso está, claro, ese está, clampeo tardío del cordón, se llama. Esperamos a que deje de latir el cordón para clampear siempre y cuando el recién nacido esté vigoroso, ¿sí? En ese caso podemos ponerlo sobre el neonatólogo, lo va a poner sobre el pecho materno y va a estar unido al cordón un ratito hasta que deje de latir. Por lo general, cuando ya pasó un minuto, aunque siga latiendo, ya podemos clampearlo, pero por lo general podemos esperar hasta que deje de latir. O sea, de acuerdo al APGAR, doctora, nos van a informar si realizamos el Claro, el clampeo. neonatólogo, y vos lo vas a ver, cuando vos lo sacás al bebé, si está azul y no llora, vos le vas a clampear rápido el cordón. El APGAR es algo que se calcula así, en 2 segundos mirando el bebé nomás. Bien, y una vez que alumbró, tenemos que constatar que esté el globo de seguridad de Pinner, ¿sí? Acuérdense que se forma, el útero se pone, aumenta su consistencia y disminuye su tamaño, justamente para evitar hemorragia. Y en el caso de que no esté formado el globo de seguridad de Pinner, ahí es cuando tenemos que empezar a actuar con un masaje uterino intenso. Por lo general, hacemos escalonado, después vayan a ver el manual de emergencias obstétricas para ver hemorragia posparto. Pero bueno, el primer escalón es masaje, un masaje que podemos hacerlo bimanual, mediante un tacto y la panza, y masajeando ya el útero responde, ya se forma el globo, y ya si no responde al masaje, ahí sí, ya pasamos a la medicación, que puede ser oxitocina, va todo en escalón, ¿sí? Si ven la guía. Oxitocina, tenemos también para usar misoprostol, podemos usar ácido tranexámico, podemos usar en cesáreas, por ejemplo, o en partos también un balón que se llama balón de Bacri, eso vayan a ver el manual de emergencias. ¿Hasta cuánto tiempo se espera ¿Qué cosa? que se forme el globo de seguridad de Pinner? No, se tiene que formar en el momento. Ya la paciente, si no está formado el globo, empiezas a sangrar y en cuestión de minutos pierde mucha cantidad de sangre. ¿Y esa sería una indicación para sacar el útero? Si no Si se no forma el responde, globo. si no responde a toda la batería de recursos que tenés para evitar la hemorragia posparto, sí, pero primero tenés que hacer toda la batería el protocolo de actuación de hemorragia posparto completo tenés que hacer para indicar una histerectomía por eso. Sería la oxitocina, los masajes. Y Claro, tenemos- hay un protocolo que es larguísimo. Andá a leerlo porque tiene muchos pasos. Bueno. Con respecto al el globo de Pinar, Ujú. esto sirve también como un mecanismo de defensa del cuerpo para impedir el ascenso de microorganismos y por ende una endometritis, ¿puede ser o no? No, a Es todas las para- pacientes le vamos a indicar justamente que no tenga relaciones durante 40 días, que no use duchas vaginales, porque el cuello del útero sigue permeable por más que tenga el globo formado. ¿Se Dale. entendió? Sí. Bien. Perdón, el globo de seguridad sería como cambio de consistencia, ¿se puede notar un cambio de consistencia? Claro, sí, se nota una pelotita dura en la panza. Incluso se puede ver, si la paciente es muy flaquita, se ve ahí una pelotita dura. Bien. Ok. Bueno, de trabajo de parto me parece que ya repasamos todo. Vayan a repasar las complicaciones, ¿sí? La hemorragia posparto, más que nada el protocolo de actuación. Ay, te puedo pedir que me pongas el power de acomodación de hombros, que me faltó escribir algo. Perdón. Sí, no pasa nada. Ahí me fijo. Doc, sería mucho pedir si le solicitamos el Power, que está buenísimo. Anda dando vuelta, pero sí, yo se lo paso, no hay problema. Anda dando vuelta, lo tienen varios. Perdón, la anterior sería la 5. La de acomodación de hombros. Ay. ¿Esa? Sí, esa, gracias. Ahí está. Bueno.
Nada, esto como básico, que sepan todo lo de los controles de embarazo y trabajo de parto, por lo general todos los finales arrancan por acá. Si ustedes dicen perfecto todo esto, el resto de las patologías sí, obviamente, sépánsela, se las pueden preguntar, pero esto es como que lo tienen que saber como el Padre Nuestro, muy, muy básico. ¿Sí? Perdón, ¿qué punto, doctora? Porque estamos en la diapositiva de acomodación de hombros. Todo, o sea, todo trabajo de parto, todo control prenatal, ok, todo ok. lo que repasamos hoy es lo básico que tienen que saber para ir a rendir. Perfecto. Después, las patologías que tenemos en todas las otras unidades, hemorragia del segundo trimestre, colestasis, trombofilia, hipertensión, todo eso obviamente que también se lo tienen que saber el temario completo. Pero por lo general, esto lo preguntan sí o sí en todos los exámenes, o trabajo de parto o control prenatal. Y después seguimos con algunos de los otros temas, ¿sí? Yo tengo una consulta acerca de las TORCH. Por ejemplo, una madre que tiene el diagnóstico de citomegalovirus, no hay un tratamiento, digamos, recomendado, solamente el seguimiento del embarazo. Sí, tal cual. Sí, no hay tratamiento para el citomegalovirus, solamente saber cómo las complicaciones que puede ocasionar. Sí, le vamos a poder ofrecer una punción para saber si efectivamente hay virus en el líquido amniótico, por ejemplo, que esté afectado al bebé. Y bueno, nada, después seguimiento. Poder ir viendo si tiene algún cambio en la ecografía para indicar si hay alguna alteración, la finalización quizás más temprana del embarazo. Entonces, en estos casos sí se hace la amniocentesis. En los casos de sospecha de... Podemos indicarla en cualquiera de las TORCH, podemos indicarla para ver si hubo pasaje o no transplacentario. Bueno, gracias. Profe, en relación a Chagas, porque vos dijiste que pedía solamente en el primer trimestre. Si caso la paciente vive en una zona endémica de Chagas, ¿si la vuelve a pedir en el segundo y tercer trimestre o no es necesario? Porque No, se puede llegar a infectar, tipo, después del primer trimestre. Está indicado en el primer trimestre nada más. Ok, perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre esto o algún otro tema? De coriomionitis. Ajá. Porque es indicación de, sí o sí, de interrupción del embarazo. Ajá. ¿Cómo hago bien el diagnóstico? Bueno, justamente una coriomionitis, la paciente va a tener un dolor a la palpación uterina, ¿sí? Porque es un útero infectado, puede tener una mayor reactividad, es decir, que tenga contracciones más seguidas, muy seguidas, o que no afloje del todo el tono uterino, ¿sí? Va a tener fiebre, como cualquier infección, va a tener pérdida de un líquido purulento, ¿sí? Por los genitales, todos signos de infección. El bebé va a estar taquicárdico. Claro, o sea, es la clínica más el laboratorio, digamos. Tal cual. La clínica más el laboratorio, que obviamente vas a tener una leucocitosis. Profe, una pregunta. ¿Con una coriomionitis te da tiempo a hacer la maduración pulmonar y la neuroprotección o no? No. Ok. No, finalización del embarazo porque es muy riesgoso tanto para la madre como para el feto. ¿Y le pones igual una inyección de... ¿Podés? ¿De betametasona? Sí, se la podés hacer, pero la finalización va a ser inmediata igual, eso no lo va a retrasar. ¿Por cesárea sería, profe? No tiene indicación absoluta de cesárea la corio. Eso va a ser dependiendo de cómo vengan las condiciones obstétricas. Si yo veo que es un embarazo muy prematuro, que el cuello está cerrado, que el parto no se va a producir inmediatamente, y bueno, ahí sí quizás opto por la cesárea. Pero incluso hacer una cesárea es contraproducente a veces en la coriomionitis porque tengo más riesgo de infección del sitio quirúrgico. Hago una inducción. Depende cómo esté, depende de los signos vitales de la madre siempre. Si la madre está séptica o el bebé está muy taquicárdico, no me voy a arriesgar a que muera uno de los dos. Le voy a hacer la cesárea igual, el riesgo todo es riesgo-beneficio.
Pero sí, si puedo hacer parto vaginal, mucho mejor. Así sería el concepto. Si puedo hacer parto vaginal, mucho mejor. Si las condiciones obstétricas no me lo permiten, bueno, le voy a hacer una cesárea sabiendo que tiene mayor riesgo de infección quirúrgica. Y bueno, en ese caso puedo llegar a hacer, después de la cesárea, va a seguir con tratamiento antibiótico la paciente. ¿El diagnóstico siempre es con criterios mayores y menores? ¿Un criterio mayor? Sí. ¿Que sería la fiebre? Sí, la fiebre, o sea, lo principal que vos vas a ver, la fiebre, la leucocitosis, y podés, como te digo, ver pérdida purulenta por los genitales en caso de que tenga la bolsa rota. En caso de que no tenga la bolsa rota, podés tener taquicardia fetal, ¿sí? La clínica, principalmente. Vos vas a ver a la paciente y sensibilidad uterina. Y se le hacen los hemocultivos. Ajá, por 2, siempre Sí, en 2 sitios. Hemograma, obviamente, para dar la leucocitosis. Y después el monitoreo fetal electrónico. Sí, perfecto. Bueno. El laboratorio se lo va a hacer completo, porque acordate que una paciente que puede estar en sepsis, entonces vos le va a ver todo, le va a ver la función renal, le va a ver todo. Incluso si está taquicárdica y si está taquicárdica y tiene la frecuencia respiratoria alterada, incluso le podrás llegar a pedir un estado ácido base si está sospechando que esté séptica. Y después se manda a cultivar también la placenta. Sí, siempre. Siempre para poder ver justamente cuál fue el germen, porque vos, por ejemplo, le vas a hacer la cesárea o el parto, la vas a dejar con tratamiento antibiótico, bueno, ver realmente cuál fue el germen y el antibiograma. Empiezo con un empírico, digamos. Empiezo con el empírico que está en la bibliografía. AMPI, Genta, metronidazol o Clinda. A todas. Sí. A todas eso, y bueno, después veo según el cultivo, igual que en una infección urinaria, por ejemplo. Claro. Bueno. Gracias. No, de nada. Hay un montón de temas más para ver, pero bueno, no vamos a tener tiempo hoy de verlos todos. La idea de hoy era repasar los temas más importantes, como hicimos, lo básico que tienen que saber para ir a rendir. Y después hay cosas más finas de todos los otros temas que, bueno, estas preguntas que me fueron haciendo y demás. Si tienen alguna otra pregunta así puntual. Sí, cuando sale la placenta, lo primero que se hace es contarle los cotiledones, eso, para cuando... En realidad vos la vas a ver, la placenta es una torta, que la vas a poner arriba de la mesa y ves si se forma entera la torta. No necesitas contar los cotiledones, vos ya a simple vista ves si falta un cotiledón, si la torta no está completa, ¿sí? Sí, María. Profe, en el caso de la rotura prematura de membranas, ¿se hace la profilaxis para estreptococo? Sí. Ok, gracias. Profe, una consulta. Del neuroprofilaxis con sulfato de magnesio en la conducta en general. No entendí la última parte que me dijiste. No, más o menos la conducta en términos muy generales. Y en todos los embarazos que estén por nacer, o sea, el nacimiento inminente antes de las 32 semanas. Profe, mientras se hace la profilaxis con sulfato de magnesio, ¿se tiene que controlar la diuresis, el reflejo patelar y qué más? Diuresis, reflejo patelar, ver la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Recuerden que ¿Y el antídoto es? El gluconato de calcio. Bien, gracias. Sí, María, de nuevo. Ay, perdón. Sí, decime. No, sin querer se me quedó la manito, perdón. Ah, listo. Profe, yo tengo una duda. Sí. Las pacientes RH negativas, la anti-D, ¿se hacen todas pese a que sean nuligestas? ¿O solo pese a que sean nuligestas se hace a todas? ¿Por qué? De manera profiláctica. Porque con una amiga estábamos diciendo que nos había surgido la duda de, por ejemplo, si tuvieron una pérdida o tuvieron un aborto y no se dieron cuenta. Y no se dieron cuenta, tal cual, es por eso justamente. Ok. Entonces a todas.
Profe, yo tengo una duda sobre la profilaxis de ruptura prematura también. Sí. ¿La profilaxis se hace hasta las 36 semanas? Porque tengo que después de las 36 semanas el parto sí o sí va a ocurrir en 24 a 48 horas, entonces ¿qué no hace? No se hace. Claro, en realidad depende, depende del tipo de antibiótico que vos vas a dar. Si vos vas a hacer un tratamiento por la ruptura prematura de membranas y que no se va a producir el parto, ahí vamos a hacer el tratamiento de la bolsa rota. A ver, tengo el power por acá. A ver si tengo el power. Y yo tengo... Y si tenés más de 37 semanas, perdón, si tenés más de 37 semanas, depende si pasaron más de 12 o menos de 12 horas de bolsa rota, ¿sí? Recién si pasaron más de 12 horas de bolsa rota, ahí le vas a hacer el antibiótico. Ah, bien, si no entra en trabajo de parto en 12 horas, ahí ya empezamos. Ahí empezamos la profilaxis. Bien, yo tengo la profilaxis de 7 días. Endovenoso 2 días con AMP y eritro, y después vía oral amoxicilina y eritro. Eso es en embarazos prematuros, ¿sí? Antes de que no vamos a 36 producir, semanas. claro, que no se va a producir bien. el nacimiento. Está bien, gracias. En embarazos ya después de en realidad es después, no es después de las 36, es después de las 34,6. ¿Por qué? Porque hasta las 34,6 yo hago la maduración pulmonar fetal. Entonces ahí, antes de las 34,6, tengo que hacer la antibioticoterapia más prolongada, porque tengo que llegar a hacer la maduración pulmonar fetal y que pase más de las 48 horas. Si yo ya tengo un embarazo de 35 semanas o más, que no le tengo que hacer maduración, ahí ya se puede producir el nacimiento, porque no tengo otra excusa para retrasar el nacimiento, ¿me explico? Bien, entonces empieza la profilaxis con el objetivo porque retrasa el trabajo de parto. Claro, porque mi intención va a ser que ese bebé no nazca todavía. ¿Y se usa útero inhibidor en ese caso? ¿O? No, nunca se te inhibe la bolsa rota. Ya. No. Gracias. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo de coliomionitis acá. Dale, perfecto. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra duda. Profe, una preguntita más. Sí. Con respecto a la madre RH negativa, yo tengo entendido que la gamma globulina solamente se aplica a partir de las 20 semanas o algo así. 28 semanas. 28 semanas, porque por ahí como que si antes tuvo alguna hemorragia o algo, sí, ya no se le aplica, no se le aplica, por eso yo tengo entendido en un seminario, ya no se le aplica, se le aplica igual a las 20 semanas, póngale. No se le aplica si tiene una sensibilización antes o pareciera que tuvo una pérdida o algo antes, o sea, antes de las 20 semanas. Bueno, eso ahí tenemos que separar. Si perdió el embarazo, o sea, si tuvo un aborto, ya no continúa ese embarazo, no importa la edad gestacional que sea, yo le aplico el parto gamma si era RH negativa para justamente prevenir complicaciones en un futuro embarazo. Si tuvo una pequeña pérdida, que no fue ninguna complicación, y el embarazo, ese mismo embarazo continúa su curso, ahí sí voy a esperar después de las 20 semanas para aplicar el parto gamma. ¿Me explico? Sí. Solo bueno, si esa era mi duda porque como que antes yo había leído que cualquier cosa, sangrado o algo, se le aplicaba. Ya bueno, ahí pero porque ahí vos tenés que diferenciar si ese embarazo actual continúa o no. Si ese embarazo no continuó, tuvo un aborto, yo le aplico, por más que no tenga 20 semanas, ¿sí? Porque acuérdense que la complicación de esta enfermedad se da en un embarazo posterior, no en el actual, si la paciente no está sensibilizada, ¿sí? Si el embarazo actual continúa, ahí es cuando espero después de las 20 semanas para aplicarle. Se supone que si el embarazo continúa, no tuvo ni un desprendimiento de placenta ni nada. Puede haber sido un sangrado de modificación cervical o porque tuvo una infección urinaria, por ejemplo. Claro, no, me refería más bien como una hemorragia del primer trimestre o algo así. Sí, pero si tuvo una hemorragia del primer trimestre, probablemente no continúe ese embarazo. Bueno, no me queda muy claro, pero bueno, gracias.
¿Cuál es tu duda? No entiendo. No, era eso, nada más que si por ahí tiene algo que sensibilice, ya la mujer puede sensibilizarse Con, como, con un sangrado que sea claro, de origen placentario, en realidad. claro. Y entonces yo le hacía una profilaxis o algo. Pero bueno, si dicen que no, bueno. Claro, si ese embarazo continúa, vos se lo vas a aplicar al parto gamma a las 20 semanas. Ok. Una última consulta, doctora. El corticoides, a partir de las 24 semanas, se hace para maduración pulmonar y todavía sería viable el feto, el bebé. Sí, a partir de las 24 semanas, sí. Bueno, perfecto, gracias. Después les paso el power. Gracias. Profe, perdón, Doc. Sí. La translucencia nucal, la ecografía, ¿tiene que tener menos de 2,5 milímetros? Debe medir, perdón. Va en percentilos la translucencia nucal. Va en percentilos según la edad gestacional. Eso es como lo de los 2,5 milímetros, es como un concepto general, pero en realidad, depende de la edad gestacional que tenga, tiene distintos percentilos. Tiene que ser menor al percentil 95. Ah, listo. Está, perdón. Sí, María. Profe, con relación a la colestasis, ¿el tratamiento nada más sería con ácido desoxicólico? Sí, y la difenhidramina solamente para la picazón de la madre. Ok, y termina, o sea, puede culminar con su embarazo normal o se le... Y eso va dependiendo de cómo va evolucionando la patología. Acuérdense que la colestasis tenemos 3 tipos: leve, moderada y severa, y bueno, y depende de eso la finalización, la edad gestacional. Ok, gracias. Bueno, cortamos por acá hoy porque yo tengo que ir a un trabajo, pero bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa. Sí, muy útil, Doc. Muchísimas gracias por todo. Lo último, ¿por dónde nos podría pasar el power, por favor? Un mail Ahora de le paso. contacto, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. No, de nada. Gracias, Ahora Muchas se gracias. lo paso a Cami, si quieren, al power. Gracias por Gracias, profe. Perfecto. Le pedimos a Cami entonces, gracias. Dale. Bueno, chicos, de nada. Hasta luego. Gracias, chao, chao.
Sí.